tengo lo que ella dice que tengo. Puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Mi casa no caerá. Toda mi casa será salva. Amén. Santo Evangelio según San Mateo, y hago mención de que el domingo anterior tratamos el capítulo 6, declarando como encabezado la palabra Padre, tomando la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que en esa porción de la Escritura leemos el discurso de Él, o la doctrina, o la enseñanza. Mateo es muy rico en doctrina, tiene varios bloques de enseñanza. Le recomiendo el mensaje del domingo. Hoy vamos al siguiente capítulo, capítulo 7. San Mateo capítulo 7. Entonces, tenemos aquí continuación, la continuación. 7:1. Y que la palabra de Dios sea cual espada de dos filos que penetra y divide los pensamientos, separa el alma y el espíritu y penetra hasta lo profundo del ser. Esta es palabra del Padre, esta es voz del Hijo, y este es alimento para la casa, en esta comunión que nos permite el Espíritu de Dios. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Doctrina del Señor Jesucristo dice: cuando tú participas y declaras juicio contra alguien, se levantará otro contra ti y exactamente declarará un juicio en tu contra. Aquí vamos a tener cuidado en esta versión 60, y traigo un Nuevo Testamento multiversiones que se lo recomiendo. Dios habla hoy, dice juzgar, la Biblia de las Américas también, la Nueva Versión Internacional también. Aquí vamos a tener el siguiente punto: no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Ahora le voy a decir el mensaje poniendo esta palabra: no condenen a nadie para que nadie los condene a ustedes. Vamos pues a trabajar en ambas palabras. Es que así dice la versión 60, sí, dice juzgar. Es necesario abrirnos a las varias versiones en castellano, que son traducciones, revisiones y versiones. El punto que es la idea que comunica el Señor, se trata de condenar. Condenar ya es el asunto final en una relación donde uno es contra otro. Condenar tiene unos motivos, nacen en un corazón, se abalanza sobre alguien, ese motivo opera a través de un juicio
juzgar y el golpe es condenar. Entonces, no condenen para que ustedes no los condenen. Por ejemplo, solemos decir de una manera bajo un criterio de cada quien: hey, me estás juzgando, me estás juzgando, me estás juzgando. Entonces el otro siente que hizo algo inapropiado, indebido, o se metió en la vida de alguien. Bueno, por usar esa palabra juzgar, creamos líneas en las relaciones: no me juzgues, o etcétera. Esto que habla el Señor es condenar, no condenes. Usted debe estudiar cuál es el sentido de condenar, y cuando Jesús, ya por medio de su Santo Espíritu, habló a las iglesias por boca de los apóstoles, poniendo el fundamento que a ellos les tocó poner como doctrina. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo dijo: no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Allí es la palabra correcta, condenación. Entonces, en el versículo 1 le hago esa observación. 2, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Son asuntos que nacen en el corazón. Uno no va con una regla o con una cuerda o con algo, no. Son asuntos que nacen en el corazón. Quiero condenarte por esto. Quiero condenarte por esto otro. Quiero ir tras de ti, apalearte, dejarte caer una piedra, condenarte por esto, y me vas a escuchar, y esto y lo otro. Son cosas venenosas, son cosas muy fuertes. 3, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y es muy importante este ejemplo. El versículo 5 nos dice que en toda relación donde haya una observación, dice en el ojo de tu hermano, que haya una observación, el asunto es sacar la paja, quitar la viga. Es muy importante ese sentido. Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano, para que ninguno tenga paja. O sea, para que ambos vean bien. Entonces vamos a preguntarnos en ese plano, como está hablando el Señor: ¿por qué en el caso nuestro como congregación, por qué nadie ve bien? ¿Por qué pudiera ser que hay una situación donde cada uno observa y recibe observaciones los unos a los otros como hermanos en un ambiente de casa? Entonces, el Señor nos está diciendo que nos fijemos que un estado saludable es que todos vean bien. Ese es el mejor estado entre hermanos, que todos vean bien. Yo llego con un hermano y le digo: veo esto en ti.
Y él me contesta, yo veo esto en ti. Entonces yo me quedo, híjole, pues pensé que yo iba a sobreponerme, que lo de él es peor que lo mío es chiquito y lo de él es grande. Jesucristo nos enseña esta doctrina, esto como doctrina. Cada quien comience con lo suyo, y lo tuyo, cuando tú no lo ves, te lo van a decir. Eso ayuda bastante en la vida cristiana. Te lo van a decir. Usted tiene esto porque se le ve en el ojo. Entonces, comenzamos a trabajar en retirarnos y entonces veremos mejor para ayudar a otro. Cosas en el ojo requieren de la intervención de una mano médica, por ejemplo, y con bastante precisión para retirar cosas en los ojos. Entonces, se requiere que alguien que vea bien ayude para que encuentre esa pequeña viga o pajita que está en el ojo ajeno. Entonces, todos nosotros, Jalisco, Colima y Nayarit, por sus congregaciones representadas, debemos tener y acatar estas instrucciones. Usted debe ser parte activa de la salud de la casa. La salud de la casa es que todos veamos bien. Que todos veamos bien. Entonces, estemos atentos a los momentos cuando nos decimos situaciones observables. Un ojo se lo dice a otro ojo, el otro ojo le responde al ojo ajeno. Y son situaciones que debemos trabajar en serio. Todos debemos ver bien. Todos. Entonces, cuando Jesús habló esto como doctrina, es para mostrarnos una situación no deseada y salir de esa situación y alcanzar la situación de salud óptima. El ojo es la lámpara del cuerpo, es donde encontramos la luz en el ser interior. Entonces, les hago un llamado a pasar de las críticas a la salud, a todos. Todos debemos atender al llamado del Señor de estar en un estado saludable. Entonces, se trata de tener un buen ojo. Entonces, cuando a mí me dicen lo que ven en mí, de ojo a ojo, comienzo a trabajar, me dicen de qué tamaño ven el detalle, y entonces mejoro mi visión o mi vista y puedo acercarme a otro ojo ajeno y rescatar su visión, rescatar su capacidad. No le voy a dar la paja que yo me saqué, no, eso se desecha, yo voy a retirar la paja que ahora puedo ver, pero no para tocar y causar dolor, sino para retirar la paja. Aleluya. Sexto, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Es un sentido figurado donde los perros y los cerdos, se trata de no animales cuadrúpedos, sino personas con un carácter de animal. Y esto es válido decirlo así, porque se trata de personas que, por ejemplo, cuando es un perro, mutila el cuerpo. Hay más mención en otros libros del Nuevo Testamento, guardados de los perros, o sea, de los mutiladores del cuerpo.
no deis lo santo o lo sagrado a los perros. No crea que es su perrito que tiene en casa. Tampoco eso de echar las perlas, o sea, las perlas de mar o perlas... no es que uno le dé las perlas a un cuadrúpedo, a un marrano, a un cerdo. Se trata de personas con ese tipo de carácter. Vuelven a su propio vómito, vuelven a su propio lodazal. A ellos nada de lo santo, ni ninguna perla. 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. El sentido de la voz original, el espíritu de esta palabra es insistencia, constancia, perseverancia en hacerlo. Es un gerundio que es un presente continuo, pidiendo, llamando, buscando, pidiendo, buscando, tocando. Todo aquel que pide, recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Note que se trata de un hijo, y esto es distinto a amigo o a hermano. Esto es un hijo. Le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan buenas cosas? El domingo le pedimos a nuestro Padre Celestial 2 cosas. ¿Cuántos se acuerdan? Carros y casas. Amén. Carros y casas. Diga conmigo, carros y casas. Muy bien. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esto se tituló la regla de oro. 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esto también es un sentido ilustrado. Puerta, angosta, estrecha, ancha es la puerta y espacioso el camino. Aquí tenemos imágenes de una puerta con cierta estrechez, un camino, y 2 resultados: uno que lleva a la vida y otro que lleva a la perdición. Le voy a dar un comentario aquí. Nuestro Señor Jesucristo, Él dijo que Él es la puerta, y la puerta juega un papel muy importante, es un acceso. También Él habló que Él es el pastor de las ovejas. Las ovejas andan por un camino, ¿verdad? Entonces, sucede que el pastor se ponía en la entrada y él era la puerta. Entonces se ponía en un acceso donde apenas su cuerpo podía ponerse en cuclillas y tapaba o bloqueaba el acceso. Ninguna ovejita salía ni entraba, pero él era la puerta. Cuando él se retiraba, era un llamado a salir. Entonces, cuando Jesús habló de Él como pastor, nos lleva a un redil, un cerco donde hay un estrecho de entrada y salida abierto, y su propio cuerpo es la puerta.
La puerta estrecha no es para flaquitos, y no es en un sentido físico, material, los flaquitos de ladito, no. La puerta estrecha tiene que ver con la figura de Él y se trata de entrar por su cuerpo. Ve un cuerpo, 90 centímetros, medida estándar de una puerta. Se trata de entrar por su cuerpo, es algo estrecho. Pero retiras ese cuerpo, tú dices, ya no hay una medida por donde, medida visual, o sea, que sea a través de alguien, sino, ahora sí, tú échale por donde quieras. No, el cuerpo de Cristo es, Él mismo se pone como medida. Entonces, quitas a Cristo, quitas la puerta. Pones a Cristo, ¡ay! La medida. Entonces esto es una ilustración que el Señor nos dé más y mayor revelación en este asunto. 15. Este es el punto donde vamos a tomar, vamos a darle énfasis en sobremanera. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y quiero que notemos, y vamos a subrayar, vestidos de ovejas. Hoy día martes, al mirarnos unos a otros y saber quién está presente, le digo que somos una iglesia, decía el obispo Saúl, de los martes, y los martes la palabra del Señor por su Santo Espíritu hace declaraciones para nosotros con un nivel de madurez en relación con mensajes los domingos a las 11 o los domingos a las 9 o los domingos a las 7. Listos. Esto que estamos leyendo es una situación que está ocurriendo. La hermana Pamela me lo comunicó, me advirtió que tuviera mucho cuidado. Y esto está sucediendo de norte a sur y de sur a norte. Ella, antes de llegar aquí a Puerto Vallarta, venía procedente de Tuxtla Gutiérrez, y allá tuvo unas situaciones muy difíciles espiritualmente, demasiadas infiltraciones en las congregaciones. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos, y listos con esto, no de líderes. No. Pensábamos que venían con vestidos de líderes, pero vienen con vestidos que usted trae, de oveja. Esto es más terrible. Quiero que se dé cuenta de este caso. Esto está pasando. Guardaos, porque los falsos no van a venir a ustedes, dice vosotros, con vestidos de líderes, sino con vestidos de ovejas. Entonces, el problema lo tenemos todos. Yo le hago esta pregunta y yo decía, quisiera hablar abajo, quisiera caminar, quisiera que se acerquen, porque estamos en casa.
¿Usted sabe quiénes son los maestros de sus hijos que le enseñan los domingos, los martes y los jueves aquí de Perdón y Amistad? ¿Ha tenido usted el cuidado de saber quiénes son los maestros de sus adolescentes, de sus hijos, de sus cuneros? Es necesario que usted tenga los ojos bien abiertos y por el crecimiento y por esas infiltraciones, es necesario, se los pido, que estén bien alertas y siempre comunicados con el pastor, siempre comunicados con el pastor, siempre. ¿Por qué? Porque los falsos vienen con vestidos no de líderes, sino de ovejas. Entonces, usted debe de hacer cosas que ya las debería de estar haciendo desde que llegó a esta casa. Checar con un servidor, a ver, vi a fulanita enseñando a mis hijos, ¿usted la puso? Sí, o no, o a ver quién es, esto y lo otro. Debemos de estar en unidad y unidos, cohesión, adherencia, la membresía, las partes, altamente comunicados unos a otros. La hermana Pamela me hizo mención de que allá se infiltró una bruja en un servicio y ella la detectó de inmediato. Una mirada oscura, fea, y hasta esa persona le dio una ofrenda. Y entonces, cuando ella llega aquí a Puerto Vallarta, al llegar ella, los que hayan sido unos vinieron de Oklahoma, ella vino sola. Recuerde que cuando llegan aquí, cualquier persona se somete bajo la autoridad del pastor. Le damos cobertura espiritual. Entonces, ella y su esposo me pidieron, pastor, necesitamos orar por Pamela porque siente cosas en el cuerpo. Y comenzamos a orar allí en el hotel por ella. Por ejemplo, cuando oramos al siguiente día, en Bucerías tenía que ir a predicar, pero no pudo, por dolores que sentía, hasta que eso se fue. Pero usted debe estar orando, atento, atenta. ¿Por qué? Porque son advertencias. No vienen con vestidos de líderes, sino de ovejas. Entonces, no andemos con esa inocencia característica y no discernir nada, no ver nada, no hacer preguntas, no nada, no. Se trata de estar atentos espiritualmente. Amén. Y bien comunicados unos con los otros. Guardados de los falsos profetas. Ahora, esa palabra profeta quiere decir los que, bueno, vamos a ir a varias versiones para leer literalmente. Cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios. Dios habla hoy. Esa es la versión. Vamos a un compadre porque cuidados de los falsos profetas, pero donde no diga profeta, 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 profeta. Es que esa palabra la escuchamos como un ministerio grande.
Más de uno me ha dicho, ¿cuándo viene un profeta? Entonces, o un apóstol, o uno es... Entonces, algunos están con esas ideas, ese enfoque, pero son pobres en discernimiento. Y cuando viene alguien, no vienen ustedes. Entonces, no me cuadra eso. Entonces, cuídense de esos mentirosos. Bueno, esa es la Dios habla hoy. Profetas, falsos profetas. Bueno, vamos a machacar en esa palabra. Por ejemplo, el ministerio de Alpha Aviation, que es el piloto Randy y su esposa Pamela, y un servidor, al entrar en contacto, no es un asunto de encuentro de suerte, no. El obispo Saúl nos dejó esas relaciones. Entonces, no es un asunto de que me avisaron que vienen y yo me intimidé y de pronto llegan y parece que sí hay señales y atraen a hermanas. No, esto es un asunto de relaciones, uno sigue un caminito de relaciones. Entonces, y aún así, los conozco más y me conocen más. O sea, esto es muy serio por las infiltraciones. Entonces, vamos a seguir leyendo. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, todo mundo se esfuerza en tener frutos porque es lo natural, es la moda, los frutos, pero pocos son los que disciernen qué están probando. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Ahora, esto de fruto no son asuntos de que no nos confundamos aquí con los frutos del Espíritu. Estos son los frutos, el árbol y los frutos es cuando la boca y la lengua hablan. Un árbol, ese árbol tipifica a la lengua. Escucha la lengua de las personas, escúchala. La labia, el habla, la voz, las palabras. ¿Cómo le hacemos con quienes escuchan la lengua de X o Y personas por televisión, por audio, por libro? Y luego está la mía y la de el cuerpo pastoral. Entonces, hay muchos oídos es una mezcla. Tienen muchos árboles allí, muchos frutos. Debemos tener cuidado. 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces, cuando usted esté oyendo la lengua, el habla de personas, cheque si hay árbol. A lo mejor ya está cortado y nomás usted se está apantallando por la lengua. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. 21, esto está también fuertísimo. No todo el que me dice, entonces seguimos con la línea del hablar, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y quiero decirte de mi parte lo siguiente. En este año, muy al principio, hicimos un viaje a la Ciudad de México siguiendo al hombre de Dios, al doctor Terry Mize. Y allí en su mensaje precioso, en medio habíamos como 1000 pastores,
De todo lo que él dijo, lo que mencionó al principio me impactó muchísimo y fue una flecha. Cuenta él que su padre espiritual, el hermano Wayne Myers, lo llamó diciéndole de ese evento que lo estaban planeando y programando en la Ciudad de México, trayendo oradores de Europa, etcétera, abriéndolo para muchos ministerios de la República Mexicana. Entonces, telefoneando el hermano Wayne Myers al doctor Terry Mize, lo llamó como de padre a hijo y le dijo: te voy a dar un lugar para que tú seas orador también. Por eso fuimos, porque iba a ser orador. Y lo que contestó el doctor Terry Mize es lo que les voy a decir. Él dijo: sí, Señor. Sí, Señor. Quiero decirles esto. Hay muchos de ustedes que todavía no le dicen sí, Señor, al Señor Jesucristo. Pero en el sentido como yo lo escuché, de un hijo al Padre. Es una voz muy especial. Hay muchos todavía que cuando responden no le dicen un sí, Señor, al que es Señor de todos. Yo me sorprendí de esa respuesta y eso me llenó y ya pude retirarme tranquilo. ¿Por qué? Porque no practicamos el sí, Señor entre nosotros. No se le dice sí, Señor al pastor, no se le dice sí, Señor al padre, no se le dice sí, señora o sí, mamá a la mamá en el caso así. Pero quiero comenzar por el Señor Jesucristo. Se le debe decir sí, Señor, en toda respuesta. Cuando yo vi que el doctor Terry Mize, como persona, como creyente, como individuo, en sus 60 y tantos años le dijo un sí, Señor, a un hombre de 90 años, dije: pocos son los hombres cristianos que todavía responden con un sí, Señor, porque ya no hay. Se está perdiendo esa regla. Ya nadie dice sí, Señor. Entonces el Señor aquí habla en esta forma: no todo el que me dice Señor, Señor. Te lo voy a poner en el sentido de la época. No todo el que me dice autoridad máxima, autoridad máxima, autoridad máxima, porque declarar Señor en aquella época solo era permitido al emperador. Y para la época de los romanos el emperador era la autoridad máxima. Pero el asunto que te quiero comunicar específicamente en la relación Dr. Terry Mize, Dr. Wayne Myers, es de que lo que sea que le diga el Dr. Wayne Myers a su hijo espiritual, el hijo va a responder sí, Señor. Y son personas de 65 años y 90 años. Ahora las respuestas son: déjame ver, no sé, no me gusta. Y ya no se usa el sí, Señor, así, al llavazo y en frío o en caliente. Sí, Señor. Yo lo vi muy claro allá en México. Estaba yo muy atrás y él estaba el micrófono hasta el frente y dije: ¿cuántos oradores que conocí respondieron en la misma actitud y con la misma forma de palabras que mi doctor Terry Mize? Porque responder así tiene que ver con una situación interna que la has mantenido y desarrollado y alimentado y te has sujetado a ella.
también a mí me toca decir sí, Señor. Y entre más tú respondas así, mejor te vas a sentir contigo mismo, porque sabes que estás saliendo de lo tradicional, estás dejando situaciones legalistas y situaciones frías. Y yo respondo, sí, Señor, sí, Señor. De pronto Él me llama, puedes hacer esto y esto y esto, puedes hacer esto. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. No todo el que me dice, emperador, emperador, máxima autoridad, su majestad, su alteza, porque ese es el sentido de la palabra. Entrará en el reino de Dios, o sea, donde está Dios, sino el que hace la voluntad. Y hay un caso cuando un padre le habló a dos hijos y uno le dijo, sí, Señor, y no fue a trabajar a la viña, y otro le dijo, no, Señor, pero sí fue. Dios asocia bastante la palabra con la acción. Las acciones pueden corregir las palabras. De pronto dijiste, no, Señor, pero fuiste y eso te corrige. Pero cuando sale un sí, Señor, y vas, eso es precioso, eso es precioso. Así que eso me impactó mucho, y para toda la vida, eso me cuadró bien. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, o emperador, o a su alteza, máxima autoridad, o gran pastor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Quiero que note los asuntos. Profetizar, echar fuera demonios y milagros. Todo eso lo hacen los cristianos. Bueno, decimos amén. El asunto es este. Y entonces les declararé, nunca os conocí. No, entonces ya no lo hacen los cristianos. Bueno, pues entonces decídase. El asunto es este, el caso concreto es este. ¿Qué pide ese señor? ¿Qué pide ese señor? Que lo adoremos en su nombre. Si te fijas, allí está profetizar, echar fuera demonios y milagros, no está adorar. ¿Por qué los que dicen Señor, Señor, no le están diciendo adoramos en tu nombre? Porque no lo hacen. No lo hacen. Sacar fuera un demonio, hacer un milagro y profetizar no es adoración. Usted tiene que adorar. Adorar, y el Señor lo va a conocer. Por ello les declara, nunca te conocí. Porque esto de estar en el reino no es por puntos o estadísticas. ¿Cuántos milagros lleva, hermano? ¿Cuántos demonios lleva? ¿Cuántas profecías ha dado en Jalisco, Colima y Nayarit? ¿No? Esto es que si usted adoró en su nombre, y muchos hoy les insto, urjo, exhorto y les leo la cartilla que deben adorar al Señor en su nombre, porque para que haya relación.
Y luego viene del 24 al 29. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Las horas que tengas de oír, conviértelas en horas de práctica. Conviértelas en horas de práctica. Pasa de la teoría a la práctica. El oír, ¿a qué te motiva? El oír, de acuerdo a la Escritura, te motiva a edificar. Ahí está bien clarito. Te motiva a edificar. Pero los flojos no soportan el peso de las piedras para levantar un lugar seguro. No soportan buscar, no soportan, y esto tiene sentido físico, de usar piedra para el cimiento, de usar buen material, de usar un lugar, de ir a un lugar seguro. Entonces, la palabra te lleva a edificar, pero tú escoge el material correcto. Cuando dices, yo quiero ministrar, ministerio y echar fuera demonios, profetizar y hacer milagros, pero no adoras, porque considera uno que adorar es como nomás estar en el servicio. Adorar es vivir. ¿Dónde estás? Allí vive la adoración. ¿Dónde estás ahora? Allí vive la adoración. Adorar es un material seguro. Seguro. Entonces, los vientos vienen y que no se lleve la medalla el viento y la lluvia, sino el edificador. Amén. Cuando Jesús terminó de hablar, toda la gente estaba admirada de cómo les enseñaba, porque lo hacía con plena autoridad y no como sus maestros de ley. Y esto de enseñar con autoridad significa corregir con gracia. Vea cómo hemos sido corregidos con buena gracia. Amén. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Gloria al Señor. Gracias, Señor, por tu santa palabra dada a esta casa. Esta es la escuela de la palabra de Dios. Y gracias por decirnos que todo lo que tú hablas nos lleva a la solidez, a un terreno firme. Todo lo que es material de enseñanza de Mateo, Señor, concluye allí diciendo, y estarán seguros, y estarán seguros, y estarán seguros. Señor, este es el anuncio para nosotros, y estaremos seguros, estaremos bajo protección fuerte, no débil. Señor, desechamos todo material débil, todo material que es tumbado por fuerte viento. Señor, hoy tomamos confianza en tu santa palabra, en tu doctrina, en tu enseñanza. Esta casa, Señor, atesora este momento y este tiempo donde los miembros, Señor,
recibimos edificación, consolación, exhortación, y te damos gracias porque esta casa soporta estas palabras, soporta estas palabras, soporta estas palabras. Gracias, Señor, porque estamos alertas y advertidos en cuanto a estos casos que tú mencionas. Señor, mira cómo tus hijos, tu descendencia de fe, en su corazón trajeron que dar, de acuerdo a lo que cada uno prosperó por tu mano, de acuerdo, Señor, a lo que cada uno cosechó, de acuerdo a lo que separó. Señor, tenemos una actitud, trajimos una ofrenda. He aquí, hay una actitud en nuestra ofrenda. Queremos mirar tu semblante al recibirnos nuestra ofrenda, poner en ti gozo. Señor, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Estamos en pacto contigo. Esto es memorable y esto es honorable. Así que tú respondes a tu pacto. Esta es nueva alianza, este es pacto sempiterno. Y gracias, Señor, porque aquí hay sembradores, diezmadores, inversionistas, ofrendadores, personas que traen acciones de gracias, que viven el honor y por eso te honran con sus bienes. Señor, dales más, increméntales más, multiplícales más. Señor, gracias te damos. Y vamos a decir Malaquías 3:10.